Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la Escritura ahí, en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A diferencia, hermanos, de algunas iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento, esta iglesia en Jerusalén está mostrando una actividad totalmente distinta, diferente, fresca, nueva. Muchas iglesias en el Nuevo Testamento están pasando por diferentes crisis terribles, como la iglesia en Corinto, como la iglesia en Galacia, como algunas iglesias en Apocalipsis, sobre todo la primera de ellas de Éfeso, ¿verdad?, que ha olvidado su primer amor, ha dejado de hacer sus primeras obras, y así, diferentes iglesias con distintas crisis por las cuales se ven afectadas no solamente en su vida espiritual, sino en su crecimiento. No ocurre lo mismo con la iglesia en Jerusalén, sobre todo durante los primeros años de su existencia. Vemos ahí en el versículo 42 que la iglesia en Jerusalén estaba perseverando. La palabra perseverar es traducción del griego proskartereo, que quiere decir fortalecerse en algo, hermanos. Como un atleta que está consciente de que tiene una meta que cumplir, de que tiene una meta que alcanzar, y para eso previamente se prepara físicamente, emocionalmente, se nutre, se ejercita para tener la fuerza, la habilidad, la capacidad de poder cumplir con esa meta, ya sea obtener un campeonato, obtener algún premio, etcétera. Y de hecho, esa preparación, hermanos, pues es parte de la vida. Nosotros también, cuando somos niños, pues se nos introduce a la escuela, se nos inscribe en la escuela, después en la secundaria, la preparatoria, la universidad, etcétera. ¿Y todo para qué? Pues para prepararse y poder realizar alguna función, algún trabajo, para desempeñar alguna labor. Y para eso se requiere preparación. Bueno, la iglesia en Jerusalén, una de sus características es que estaban fortaleciéndose en algunas cosas. Buscaban con intención de hacerse fuertes. ¿En qué cosas? Bueno, por ejemplo, en el versículo 42 se mencionan 4 de ellas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, no solo que estaban siempre en constante crecimiento, sino que dominaban el aprendizaje, hermanos. A veces las iglesias en la actualidad, lamentablemente, no perseveran en la doctrina. Es decir, no es que reciban una doctrina nueva, sino que simplemente no se fortalecen en la propia doctrina del Señor. No la conocen, no la comprenden, no la entienden, no la pueden explicar. Mucho menos la pueden defender. Y ese es un mal que debemos corregir. Cada miembro de la congregación debe perseverar en la doctrina, es decir, debe fortalecerse en la doctrina. Yo entiendo que muchos
saben o conocen acerca de ciertas prácticas. Por ejemplo, dicen, bueno, como Iglesia de Cristo, pues no cantamos con instrumentos musicales, tomamos la cena del Señor cada primer día de la semana, ofrendamos cada domingo según hayamos prosperado, el bautismo es para el perdón de los pecados, y así sabemos recitar un credo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos fundamentar bíblicamente ese credo? ¿Cuántos de nosotros podemos abrir las Escrituras y entonces explicar la razón del por qué creemos lo que creemos? Necesitamos, si no es así, necesitamos fortalecernos en eso. ¿Cómo? Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia en casa. Estudiando la Biblia cada día. Para perseverar en algo uno tiene que tener un ejercicio constante de esa actividad. En este contexto, perseverar en la doctrina, es decir, fortalecerse en la doctrina. Usted no va a fortalecerse, no va a perseverar en la doctrina en tanto no la estudie, no la comprenda, conformándose solamente con escuchar aquí los domingos o los miércoles acerca de lo que Dios dice y punto. No, usted lo tiene que hacer suyo, usted lo tiene que comprender. Y déjeme decirles un secreto. La manera de nosotros poder dominar el conocimiento que tenemos es compartiéndolo con otros. Cuando uno dice, hoy aprendí esto, lo voy a explicar a otra persona, a quien sea, se lo voy a explicar como dice aquí, como lo aprendí, y eso va a hacer que ese conocimiento en usted se quede bien cimentado. Pero cuando usted viene a la reunión, escucha una lección, una clase bíblica, se acabó la lección, cierra su Biblia y ya. Déjeme decirle que en unas cuantas horas o para la próxima semana, usted ya no se va a acordar de lo que estudió, o si se acuerda de lo que estudió, ya no se acuerda cómo fundamentar eso, cómo explicarlo. Pero si usted hace el ejercicio de aprender, subrayar, tomar notas, escuchar, y luego ir a explicarlo a otro, a quien sea, eso va a darle fortalecimiento a ese conocimiento que usted ha adquirido. Para perseverar en la doctrina es necesario hacer eso, hacer esos ejercicios. La iglesia en Jerusalén tenía esta característica de perseverar en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La aprendían, la entendían y la explicaban. Y eso es exactamente lo que usted tiene que hacer. Como iglesia, como miembros de esta congregación, usted necesita aprender la doctrina, entender la doctrina y explicar la doctrina de los apóstoles a las personas, a sus familiares, a sus amigos. Véalo en primera instancia como una cosa buena para usted. No lo vea como una carga de que, tengo que pasarle la doctrina a este. No, no lo vea como una carga, véalo como un ejercicio para usted. Usted necesita perseverar. Usted es el que debe fortalecerse. Usted es el que debe madurar en eso. Bueno, ¿cómo lo hago? Compartiendo. Cuando usted comparte, usted fortalece ese conocimiento en usted. Y ahora usted puede decir, yo persevero en la doctrina de Cristo. Mientras no lo haga, será imposible. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esto es muy interesante. Porque precisamente uno de los resultados de perseverar en la doctrina es la comunión. Fíjese bien lo que dice Juan en su primera carta. Véanlo ustedes ahí. Primera carta de Juan, en el capítulo 1. Uno de los resultados de andar en la verdad, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, es precisamente tener comunión unos con otros. Dice el apóstol Juan en su primera carta. Está hablando ya a cristianos, ¿sí? A hermanos en Cristo. Y dice en el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta de Juan,
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese, dice aquí el apóstol Juan que lo que ellos han visto y han oído acerca de Cristo, acerca del Señor, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Es decir, la verdad del Evangelio. Se anuncia ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Ven? La comunión es el resultado de andar en la verdad, de andar en la fe. Muchos hermanos no entienden eso. Quieren tener comunión aunque no anden en la verdad, aunque no anden en luz, ¿sí? Aunque no anden perseverando en la verdad de Dios. Vea lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si andamos en luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, ¿cómo perseveraban en la comunión unos con otros? Bueno, para perseverar en la comunión unos con otros, es necesario andar en la verdad. Es decir, conocer la doctrina del Señor, entender la doctrina del Señor, practicar la doctrina del Señor y andar en luz. Y ahí lo dice Juan. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, por otra parte, que no tenemos pecado, hay muchos hermanos, lamentablemente, que no aceptan que andan en pecado, que no reconocen que andan en pecado. Y cuando alguna iglesia los disciplina, ¿sabe qué hacen? Se van a otra congregación. Y llegan a la otra congregación como hermanos fieles, y la congregación donde llegan los reciben con los brazos abiertos. Eso es peligroso, hermanos. Cuando venga una familia o una persona de otra congregación aquí a Rivera Luna y ustedes le dan la bienvenida, eso es peligroso para esta iglesia. ¿Por qué es peligroso? Bueno, dice la Biblia, por ejemplo, aquí mismo, en las cartas de Juan, dice la Escritura, en la segunda, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, vea lo que pasa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Decía un hermano, oiga, espérese un momento. Pero ahí dice de no recibirlo en la casa. No dice no le recibáis en la iglesia, ¿verdad? O dice iglesia ahí. No dice iglesia, eso es cierto. Cuando ese hermano me dijo, no, espérese, pero ahí no dice iglesia, ahí dice casa. Eso es cierto. Pero la pregunta es esta. Si el pecado de esta persona nos afecta cuando le decimos bienvenido en casa, ¿será que no nos va a afectar cuando le decimos bienvenido en la congregación? Alguien en su sano juicio puede pensar que el pecado pierde su naturaleza dañina cuando lo recibimos en casa, pero no cuando lo recibimos en la iglesia. ¿Quién podría pensar eso? No, mis hermanos. El problema del pecado afecta donde sea, sea en la iglesia o sea en la casa. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, el problema de participar en sus malas obras no es porque venga a la casa.
No es esa área, no es la casa el problema. El problema es decirle, bienvenido. Vea lo que dice el versículo 11. Porque el que le dice, bienvenido a mi casa, no dice así, ¿verdad? No, el problema no es que venga a la casa o que venga acá o allá. El problema es decirle bienvenido, porque cuando le decimos bienvenido, ¿qué cosa? Participamos en sus malas obras. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a creer que pueda haber comunión en la congregación con una persona que viene aquí y que no anda en luz o que no persevera en la doctrina de Cristo? Estaríamos en contra de lo que dice Juan en el capítulo 1, en los versículos que hemos leído. Él dice aquí que la comunión es el efecto de andar en la verdad, y él dice aquí que la comunión es el efecto de andar en luz. Pero si alguien viene a esta congregación y no anda en luz o no anda en la verdad, y pretendemos tener comunión a pesar de eso, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Pero muchas iglesias hacen eso, de que llega una familia, ahora venimos a congregarnos aquí con ustedes. Ah, bienvenidos. Cuidado, porque eso es pecado. Recibir hermanos a la comunión, pretender querer tener comunión con hermanos que andan en pecado, es contradecir las escrituras. Queremos forzar la comunión. ¿Y qué dice ahí? Si andamos en luz, tenemos comunión. Es decir, si andamos en tinieblas, no hay comunión. No hay comunión, hermanos. Pero nosotros queremos tener comunión. Aunque esos hermanos estén excomulgados, aunque esos hermanos hayan sido disciplinados en alguna congregación, no importa, aquí son bienvenidos, aquí tenemos las puertas abiertas para todos, vengan. No, eso no hace una iglesia en crecimiento, porque eso va a dañar a la congregación ante Dios. Eso va a afectar la comunión que la iglesia tiene con Dios, y eso va a afectar a la iglesia a largo plazo. Así que debemos imitar el ejemplo de los hermanos ahí en Jerusalén. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Pero para tener comunión unos con otros, tenemos que andar en la verdad y tenemos que andar en luz. Así que, ¿qué hacían los hermanos en Jerusalén? Se esforzaban por andar en la verdad y se esforzaban por andar en la luz. Lamentablemente algunos dicen, no tenemos pecado. No tenemos pecado. Hay muchos hermanos ahora regados por ahí en varias iglesias que dicen, no, nosotros no tenemos pecado. ¿Cómo no? Ahí me decía uno, hermano Luébano, ¿y usted no comete pecados? ¿Usted no peca? ¿Usted nunca ha ofendido a Dios? Ah, claro que sí. Entonces usted no tiene ninguna autoridad para estarme diciendo a mí si ando en pecado. No. Usted no tiene autoridad moral, porque si usted peca, ¿con qué autoridad moral me viene a decirme a mí? Déjeme decirle una cosa. Autoridad moral es cometer pecado y hacer lo que Dios dice. Un cristiano recupera su autoridad moral cuando, habiendo pecado, se arrepiente y confiesa su pecado. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Qué dice aquí la Biblia? Versículo 9 del capítulo 1 de la primera de Juan. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que yo he hecho cuando peco, hermanos. Confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado. ¿Y qué hace Dios con eso? ¿Me perdona o no me perdona? ¿Qué dice ahí? ¿Me limpia o no me limpia? Ahí dice, ahí promete que si yo me arrepiento, que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme. Entonces, eso es lo que hago yo. ¿Usted no peca, hermano Luébano? Claro que sí. ¿Y qué hace? ¿Se queda en pecado? No, yo hago eso que dice ahí. ¿Por qué hago eso que dice ahí? Porque me conviene, porque Dios me limpia de toda maldad. No importa cuán grande sea, no importa cuán escandalosa, no importa cuán grande usted la considere, Él limpia de toda maldad.
Entonces cuando alguien me dice, ¿y usted con qué autoridad me dice si usted también comete pecados? Con la autoridad de una persona arrepentida, con la autoridad moral de una persona que ha confesado su pecado y que ahora está limpio por la gracia y por la sangre del Señor. Y le exhorto a que usted haga lo mismo. Esos hermanos que están excomulgados y que andan de iglesia en iglesia, hay que llamarlos a que hagan lo que dice el versículo 9. Hay que, antes de recibirlos como miembros, si viene alguien aquí a querer poner la membresía porque lo disciplinaron en otra congregación, porque lo excomulgaron de otra iglesia por pecador, hay que decirle, hermano, ¿y cómo anda usted? Usted es un hermano fiel. No, pues que sí. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde se reunía usted? No, pues me reunía en tal congregación. Bueno, vamos a pedir una ¿qué? Una recomendación. Y me decía una vez uno, ¿y eso dónde está en la Biblia, eso de las recomendaciones? Pues si no es trabajo, no venimos a pedir empleo. Hermanos, las recomendaciones abundan. ¿Se acuerda Saulo de Tarso cuando se convirtió y no lo querían recibir los hermanos? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que recomendarlo. ¿Se acuerda cuando la hermana Febe se fue a otra congregación? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es esto y esto y esto y esto y esto otro. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Recomendando a la hermana para que la recibieran ahí en la congregación donde iba. Lo mismo con Apolos. Entonces es bíblico. Cuando venga un hermano aquí, vengo de tal iglesia, bueno, vamos a ver si usted es fiel. Vamos a solicitar una recomendación de la otra congregación para ver si es cierto. Hablamos con la congregación allá y nos dice, no, ese hermano está excomulgado. Entonces ya le decimos al hermano, no podemos aceptarle como miembro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque usted está cortado de comunión, usted anda en pecado, usted tiene que arrepentirse de su pecado antes, para que usted pueda ser miembro de esta congregación, para que podamos tener comunión con usted. Necesita usted arrepentirse de su pecado y entonces ya poder tener comunión, porque usted necesita andar en luz, usted necesita perseverar en la fe y entonces vamos a poder tener comunión con usted. Nos encantaría eso. Y así ese hermano va a entrar en orden, porque imagínense que todas las iglesias, eso sería lo ideal, que todas las congregaciones tuvieran esa disciplina. No, pues ya no me recibieron aquí, me voy a otra. Va a brincar como chapulín, me voy a otra. Y allá le dicen lo mismo, ¿no? ¿Estás arrepentirte, hermano, de esa excomunión? No, pues me voy a otra. ¿Qué cree que va a acabar haciendo? Una de dos, o se va al mundo o se arrepiente. Y si quiere ser salvo, se va a arrepentir, va a ir a la congregación donde lo excomulgaron, va a pedir perdón a los hermanos ahí y va a perseverar, ahora sí, en la luz. Pero lamentablemente las iglesias no están haciendo eso, no están perseverando en la comunión. Están perseverando en una comunión carnal, en una comunión no bíblica, en una unidad antiescritural, en algo que Dios no aprueba. Una iglesia en crecimiento siempre va a tener cuidado de perseverar en la sana doctrina y de perseverar en la comunión unos con otros, pero en la comunión bíblica, la que está basada en la verdad de Dios y en la santidad. Andar en la luz, andar en la luz, andar en luz. Luego dice aquí, perseveraban, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos hermanos eran fieles a las reuniones de la iglesia. Porque el partimiento del pan es una actividad propia de la asamblea. Propia de la asamblea. Le daban importancia a eso. Vea lo que dice Hechos capítulo 20 en el versículo 7. ¿Cómo se debe ver el partimiento del pan, hermanos? El partimiento del pan no debe ser visto como algo incidental. No. Debe ser visto como algo de suma importancia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 20 en el versículo 7.
El primer día de la semana, fíjese bien, reunidos los discípulos ¿Para qué se reunieron? Ahí se destaca la importancia del partimiento del pan. Reunidos los discípulos para cantar, no dice eso, aunque posiblemente cantaron. Reunidos los discípulos para orar, probablemente, sin duda alguna oraron, pero vea cómo se destaca esta acción, este acto de culto. Reunidos los discípulos para partir el pan. Ese era el propósito. Ahora, lo interesante es que ellos se reunieron para eso, y eso fue exactamente lo que hicieron. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Para eso se reunieron, para celebrar, para conmemorar la muerte del Señor. Hay hermanos que le quitan tanta importancia al partimiento del pan. Algunos lo miran como si fuera la Eucaristía, como si fuera la Eucaristía romana. Algunos hermanos, ¿verdad? No saben en qué momento, dónde participar de la cena del Señor. No entienden lo que dice aquí. ¿Dónde o cuándo hay que partir el pan? Bueno, ¿cuándo? El primer día. Ahí dice, ¿verdad? El primer día de la semana. ¿En qué momento del primer día de la semana? En el momento de la reunión de los discípulos. Y es lo que dice ahí. Reunidos, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Ven? ¿En qué momento se parte el pan el primer día de la semana? Durante la reunión. Es decir, durante la asamblea de la iglesia. Cuando la iglesia está reunida, cuando se congregan los discípulos, ahí es el momento de participar del partimiento del pan. Hay hermanos que por cuestiones sociales se van de paseo, ¿verdad? Y dicen, pues vamos, ¿cómo le hacemos para partir el pan? Pues vamos a partir el pan acá en el parque, nosotros. Y parten el pan allá en el parque. O de viaje en el hotel. No, pues no vamos a ir a la reunión, nos vamos a ir al parque. Y allá en el parque nosotros partimos el pan. Bueno, pero eso no es correcto, eso no es bíblico. Lo bíblico es que el pan se parte en la reunión de la iglesia. Cuando la iglesia está reunida. Ahora vean lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Vamos a agregar más evidencia a que el partimiento del pan es durante la asamblea y no fuera de la asamblea de la iglesia. Ustedes saben que en 1 Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo está corrigiendo algunos errores con respecto a la cena del Señor, ¿verdad? Y normalmente nosotros leemos cada domingo los versículos 17 en adelante para hablar acerca de la cena del Señor, pero particularmente los versículos 23 al 26 son los que siempre se utilizan. Pero ahora, dentro de las correcciones que el apóstol Pablo hace aquí, ahí se nos revela que la cena del Señor es para comerse durante la asamblea. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, está hablando de congregarse, cuando se congregaban. Sí, los corintios se congregaban, pero no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, el punto es, en lo que nos ocupa, es que este acto tiene que ver con congregarse, ¿ya? Con la congregación, con reunirse como iglesia. Y dice, pues en primer lugar, ¿cuándo? ¿Qué cosa? Cuando os reunís como iglesia, es decir, cuando se juntan como iglesia, significa cuando se reúnen en asamblea, hermanos. En el texto griego dice en asamblea. Así como dice el texto griego. Cuando reunís en asamblea, la palabra griega eclesía significa iglesia, pero la traducción al español es asamblea. ¿Por qué?
eclesia es una transliteración del griego al español. Es una transliteración. Iglesia, eclesía. Eclesía en griego, transliterada iglesia. Pero la traducción de la palabra eclesía es asamblea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, cuando reunís como iglesia, significa cuando ustedes se reúnen en asamblea. Ahorita, por ejemplo, estamos en asamblea. Estamos reunidos como iglesia, en asamblea. Entonces, ojo, lo que Pablo va a corregir aquí era algo que estaba ocurriendo en asamblea. ¿Sí? Era algo que se hacía durante la asamblea. ¿Y con qué tiene que ver esta corrección? Bueno, tiene que ver precisamente con la cena del Señor, versículo 20. Dice ahí, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ojo, Pablo no está diciendo que no se reúnan. Pablo lo que está diciendo es que no estén comiendo como están comiendo. Pero esa comida que pretendía ser la cena del Señor es en asamblea, es cuando se reúnen como iglesia. ¿Ya? ¿Ya captamos? No, Pablo no está en contra de la asamblea. Lo que Pablo está en contra es cómo están comiendo la cena del Señor. Pero que se come durante la asamblea, eso es un hecho. Es lo que está diciendo aquí, como iglesia, cuando se reúnen, cuando están congregados. Y cuando se reúnen, cuando están como iglesia, ¿cómo deben comer la cena del Señor entonces? ¿Cómo? Versículos 23 al 26, ahí dice cómo. Y lo leemos cada domingo. Pero el punto aquí es el momento, durante la asamblea. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿En qué momento? Durante la asamblea. No en el parque, no en la casa, no en los hospitales, no en las clínicas. Porque hay hermanos que tienen esa práctica, ¿no? Que alguien se enferma, lo internan, y entonces dice, hay que llevar la cena del Señor. Y le llevan la cena del Señor al enfermo allá en el hospital, en la casa o en la clínica. Aunque no está en la Escritura eso. En la Escritura lo que se revela, lo que Dios dice, es que la cena del Señor, el partimiento del pan es el primer día de la semana en asamblea. Cuando la iglesia está congregada. No en los parques, en los mercados, no en los hoteles. Porque allá no está reunida la iglesia, ¿o sí? ¿Dónde se congrega la iglesia? Esta iglesia. En una dirección específica. En las calles entre Rivera y Luna, ahí se reúne la iglesia. Aquí se anuncia la iglesia de Cristo. No, ahí dice, iglesia de Cristo en Rivera y Luna. ¿Ven? Aquí está la asamblea. Pero no se reúne en el hospital fulano, en la clínica fulana, en la casa sutana, en el parque perengano o en el hotel X. No, ahí no se reúne la iglesia. Ahí no se reúne la iglesia. Ay, ¿qué importa? ¿Que no somos iglesia? No somos iglesia. Un cristiano no es una iglesia, es un cristiano. Y hay hermanos que se confunden, dicen, pues es que todos somos iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Cuando nos juntamos en un parque, pues ahí está la iglesia. Están jugando con las palabras. Es una falacia léxica, eso es un error. Fíjese, en Hechos, vamos a ver si ese juego de palabras lo aceptan conforme a lo que dice el libro de los Hechos. A ver si están de acuerdo. A ver, si somos iglesia, bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Si cada individuo es una iglesia o es iglesia y se cree iglesia y donde quiera que está la iglesia. Vamos a ver si aceptan eso con lo que dice aquí el libro de los Hechos, precisamente el que estamos estudiando cada 15 días. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. A ver, ¿quién estaba vendiendo? La iglesia. ¿Quién se atrevería a decir que la iglesia se dedicaba ahora a vender propiedades? A vender cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Ahora la iglesia se dedica a vender? No, claro que no. La iglesia no obtiene dinero por medio de los negocios. La iglesia obtiene dinero por medio de la colecta. ¿Cómo obtiene dinero la iglesia? Por la colecta dominical. Cuando cada cristiano el primer día de la semana pone aparte algo y lo deposita, ¿verdad? Para la colecta.
Así es como la iglesia obtiene su dinero. La iglesia no obtiene dinero por medio de los negocios, de las ventas, de las inversiones. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dice que todos vendían sus propiedades. Porque una cosa es la iglesia y otra cosa son los ¿qué? Los individuos. Entonces, no se deje engañar usted cuando diga, es que todos somos iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y cuando estamos en el parque, ahí está la iglesia. No, señor. En el parque hay un conjunto de cristianos, pero no es una iglesia. Son individuos, son cristianos individuos ahí. Pero no es una iglesia. Y como no es una iglesia, entonces no tienen la autoridad para comer la cena del Señor. Y lo curioso es que esos hermanos que se juntan en los parques ahí para comer la cena del Señor, no ofrendan. Ahí no ofrendan. ¿Por qué no hacen todo el culto de una vez? ¿Por qué no dicen, bueno, ya estamos en el parque, vamos a orar, vamos a cantar alabanzas, vamos a predicar la palabra, vamos a ofrendar, tomar la cena del Señor? Prácticamente eso es constituirse en una iglesia local. Pero no hacen eso. Lo único que hacen es, a ver, júntense, vamos a orar, Padre nuestro, bendice estos elementos, vamos, se lo comen, y ahora sí, saca la pelota. ¿Qué es eso? No, eso no es correcto. No son una iglesia. Ni el que está en el hospital es una iglesia. Ni el que está allá en el mercado es una iglesia. Esto es una iglesia y esto es una asamblea. Y en asamblea es donde se parte el pan. Y en eso hay que perseverar. Una iglesia en crecimiento tiene cuidado de esas cosas. De perseverar en el partimiento del pan cada primer día de la semana durante la asamblea para recordar, para hacer memoria del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Otra práctica que atenta contra esto es que algunos hermanos se reúnen en la asamblea, pero no toman la cena del Señor, no la comen. Y yo cuando he visto que hermanos no comen la cena del Señor, siempre voy y les pregunto y les digo, oiga, ¿usted por qué no comió la cena del Señor? Dice, es que no soy digno, es que ando en pecado. Bueno, ¿y por qué no se arrepiente? Se arrepiéntase si ya sabe que viene a la asamblea a adorar a Dios. Pues arrepiéntase. No, si ya me arrepentí, pero no soy digno. Se confunden con lo que dice ahí Pablo en 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios capítulo 11, donde estábamos ahí. Vamos a ver si ahí ese texto dice, hermanos, que un cristiano no debe comer la cena, que no la coma, que no coma la cena. Vamos a ver dónde dice que no coma. Que no coma. Dice capítulo 11, versículo 27. De manera, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué cosa? Y no coma. Dice ahí que no coma. Absténgase. ¿Dónde dice ahí que se abstenga de comer? Yo no veo por ningún lado. A veces me citan este pasaje, 1 Corintios 11, 27 y en adelante, y me dicen, es que aquí dice que los que somos indignos no podemos comer. Pero usted dice eso. Hermanos, ¿dónde dice? Yo he leído varias versiones, incluso en otros idiomas, y dice lo mismo que aquí. Yo no veo donde dice ahí que alguien se abstenga de comer. ¿Dónde dice eso? Ahí no dice. Es más, al contrario, dice que coma. Ahí dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que comer la cena. No hay que abstenerse. Pablo no dice absténgase. Pablo no dice pruébese cada uno a sí mismo y si se ve indigno, no coma. ¿Dónde dice eso ahí? Por favor, ¿dónde dice? Y yo le digo a esos hermanos, yo no sé qué está leyendo usted. ¿Usted le añadió ahí notas o qué cosa? ¿Quién le dijo a usted que usted no debe comer la cena? Dice, hermano, es que si soy indigno. Pero si leen ustedes con cuidado, en el versículo 27, la indignidad no está en el sujeto, sino en la manera de comer. La indignidad es en la manera de comer, no en la persona que come. Dice, de manera.
Ahí está la palabra. De manera que cualquiera que comiere este pan y beba esta copa del Señor indignamente, es decir, una manera indigna. Lo que es indigno es la manera, no la persona. Hay una manera digna y hay una manera indigna de comer la cena. Pero no está diciendo Pablo que hay personas dignas y hay personas indignas. No, Pablo no está hablando de personas, Pablo está hablando de modos, de maneras de comer. ¿No es cierto? Ahí está. Manera indignamente. Hay maneras indignas. ¿Y cuál es esa manera indigna, hermano? Tomar la cena del Señor como una comida ordinaria, como una comida cualquiera. Eso es indigno. Y es lo que estaban haciendo los corintios en el contexto. Veían a la cena del Señor como una comida ordinaria. Y al verla como una comida ordinaria, se juntaban precisamente para hartarse, para comer, para beber. Hacían un convivio prácticamente en la cena del Señor. Ya no era el pan y el fruto de la vid, no, ya había carnitas, ya había ahí chicharrones, ya había ahí bebida, toda clase de cosas en la cena del Señor. Y los ricos comían ellos su comida y los pobres se quedaban nomás mirando. Y le dice Pablo, eso no es comer la cena del Señor, eso es indigno. La manera en que están comiendo la cena es indigno. ¿Cuál es la manera digna? Como dice versículos 23 al 26, esa es la dignidad que se le debe dar a la cena del Señor. Entonces, si usted viene aquí a comer la cena del Señor y anda en pecado, arrepiéntase antes, arrepiéntase. Y ya habiéndose arrepentido, usted no diga, es que soy indigno. No, ¿y usted quién le dijo que porque no era indigno no podía comer? Porque usted se cree indigno no podía comer. ¿Qué no leyó lo que dice Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Y si nos limpia de toda maldad, ¿somos dignos o no? Cuando alguien está limpio es digno. Cuando alguien está limpio es digno. Las manos cuando están limpias son dignas. El cuerpo cuando está limpio es digno. El alma cuando está limpia es digna. Entonces usted se arrepiente si ha pecado. Usted se arrepiente y el Señor le limpia de toda maldad. Usted es digno. Entonces ya viene aquí, pero su conciencia está ahí y dice, oh, yo soy indigno como quiera. Bueno, dice Pablo que la indignidad no tiene que ver con usted. La indignidad tiene que ver en cómo va a comer la cena. Si usted viene muy santo, pero usted viene aquí, se para y agarra los panecitos y agarra el fruto de la vid y está pensando en el fútbol, en las novelas o en otra cosa, eso es indigno. Usted agarra el pan y dice, ay, tengo mucha hambre, ay, qué bueno que el hermano, a ver si me toca un pedazo grande. Porque ya ve que algunos nada más le pellizcan. En lugar de comer la cena, piensan que se trata de probar la cena. ¿Verdad? Nos hemos reunido para probar la cena y le dan un pellizquito al pan. No, agarre, coma. Y entonces usted come, pero si usted está pensando, híjole, ya viene el panecito, que tengo mucha hambre. Ay, usted está tomando la cena indignamente. Reitero, hermanos, la indignidad es con la manera de comer, no con la persona, no con el sujeto. Como dice el versículo 27 del capítulo 11 de Primera a los Corintios. Una iglesia en crecimiento persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración es de suma importancia para el cristiano y para la iglesia. La oración es una plática con el Creador, con el Todopoderoso. Es dialogar con el Todopoderoso, es hablar con el Creador del universo, hermanos. Aquí en la tierra hay personalidades con las que no podemos hablar, aunque quisiéramos hablar. Ahorita ya incluso muchos artistas no se han fijado, tal vez por la crisis, no sé, tal vez andan en crisis, pero están vendiendo saludos en internet, ¿verdad? Feliz cumpleaños, usted, no, pues que a mí me gusta mucho este artista. Bueno, sus familiares se juntan, le mandan un correo y le dicen, ¿cuánto nos cobras por mandarle un saludo a mi mamá? No, pues ya él dice, no, pues $100, no sé cuánto cobren, nunca se me ha ocurrido a mí escribirles, no sé si a lo mejor cobran muy caro, no sé.
Pero por decir, el artista dice, no, pues $100. Bueno, usted le deposita los $100 y él le hace un video. Usted le manda los datos de su mamá. Y él dice, señora Fulgencia, feliz cumpleaños, que tenga muchos años, etcétera. Le mando un fuerte abrazo. Y ya, pues la mamá no lo esperaba. Y el día de cumpleaños le ponen la tele ahí, le prenden ahí al video y la señora ve que el artista está diciendo su nombre y le está felicitando en su cumpleaños. Y se siente pues muy contenta. Dice, ah, caramba. Pero fíjese, ella no está interactuando con el actor. Es muy difícil interactuar con esas personas. Así como es muy difícil interactuar con el presidente. ¿Alguna vez ha venido el presidente de los Estados Unidos aquí al Paso? ¿Sí? ¿Y ustedes han platicado con él? Así, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto. Siéntate. Vamos a platicar. Vamos a hablar. ¿Verdad? Y ya, que le fue bien. Un saludo así rápido porque él va caminando y él trae su negocio. ¿Verdad? Lo mismo en México, allá va el presidente y especialmente el que está ahorita, que es muy popular. Pues la gente va y se amontona ahí, no les importa y algunos le avientan cartas y le avientan lo que pueden, ¿verdad? Pero es muy difícil hablar con ellos, muy difícil. ¿Qué tan difícil será hablar con Dios entonces? Si con un presidente es difícil, si con un artista es difícil, si con una personalidad es difícil, imagínese hablar con el creador del universo, con el todopoderoso, pues resulta que es más fácil. Es lo más fácil del mundo. Jesús nos enseñó. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó a comunicarnos directamente con el Creador, sin intermediarios. Sin que alguien esté ahí estorbando las oraciones. Usted no tiene que orar a San Martín de Porres. Usted no tiene que orar al Santo Niño de Atocha o a una cosa así. A la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María, no. Usted tiene entrada directamente hasta con el Padre Celestial. Y eso es lo que nos enseña la Escritura por todas partes, hermanos. Por todas partes la Escritura nos enseña que nosotros podemos entrar directamente hasta con el Padre Celestial. Orad sin cesar, dice la Biblia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice Santiago. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Ven? Lo más importante, hermanos, de nuestra vida está al alcance de nosotros en la oración. Lo más importante. Allá con los presidentes, ¿de qué hablamos? Pues de asuntos terrenales, ¿no? Un presidente vamos y, oiga, pues la inseguridad, las alcantarillas, la luz eléctrica, esto y aquello. Pero si usted va, vamos a decir que usted va con el presidente y le dice, oiga, fíjese que tengo mucha ansiedad, mucho estrés, ando bien preocupado. Va a decir el presidente, ¿a mí qué? Yo no puedo hacer nada por usted. Vaya al doctor, vaya al psicólogo. Un artista, imagínese ir con un artista. Usted va con un artista y le dice, oye, fíjate que traigo problemas emocionales muy fuertes o espirituales muy grandes. Pues el artista trae peor que usted. Muchos de hasta se suicidan. Viven de una manera terrible. Pero nosotros podemos ir al que sí tiene el poder para atendernos, al que es capaz. Por nada estéis afanosos. ¿Algo le afana? Por nada esté afanoso. Vaya a Dios, Él le va a oír. Vaya, Él le va a escuchar. Vaya y ponga ese afán, esa ansiedad en sus manos y Él se va a encargar de eso. ¿Se siente afligido? Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? La palabra afligido es traducción del griego kakopatei. Es una palabra compuesta. Kakos, la palabra kakos que quiere decir mal, algo malo. Y la palabra patos, que habla de las emociones, de los sentimientos. Kakopatei es tener dolor en el corazón, sentirse mal. ¿Está alguno sintiéndose mal?
¿Cuál es la solución? Usted se siente mal ahora mismo. ¿Cuál es el remedio? Ahí está. No tiene que tomar pastillas. No tiene que hacer una dieta. No tiene que hacer nada de eso. La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Ve? Ahí está el remedio, hermanos. Nos hacemos locos nosotros acá y andamos corriendo para todas partes, pagando doctores, pagando acá los $300 a este, y andamos corriendo y llorando por todas partes, cuando la solución está cerca. La solución está al alcance y gratuitamente. Además de eso, gratis. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, es lo que dice la Biblia. Haga oración. El problema es que quizá hemos perdido la fe en Dios. Hemos perdido la confianza en Dios. Hemos perdido la confianza en sus promesas. Y ese es el problema. El problema no es la oración, el problema no es Dios. Los problemas que tienen muchos cristianos no son por culpa de Dios. No es que falle Dios, no es que falle su palabra, fallamos nosotros. Nosotros fallamos. Usted necesita restaurar su fe en Dios. Ay, hermano, yo necesito ver para creer. No, es al revés. Para que usted vea, primero crea. ¿Usted quiere ver? ¿Ustedes quieren ver? Si ustedes quieren ver, entonces crean. Pero si ustedes primero quieren ver sin creer, olvídense. Así no funciona. Así no funciona. Hay que creer para ver. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. ¿No dice así? Al que cree, todo le es posible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué pasa? Le diré a esa montaña, quítate de ahí, se va a quitar. Si tuvieras fe, poquita fe, vea lo que hace poquita fe, nada más poquita fe. Pero usted tiene que creer primero. Para ver hay que creer. Yo por experiencia les digo que como he creído, he visto. Yo he creído y he visto. A mí nadie me ha contado sobre el poder de Dios. A mí nadie me ha contado sobre la obra de Dios. A mí nadie me ha contado sobre lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Nadie me lo ha contado. Lo he vivido, pero lo he vivido porque lo he creído. He creído y entonces he visto. No al revés. Pero muchos de nosotros queremos, pues queremos una garantía. Queremos una garantía, no queremos pues que Dios haga primero y entonces yo creo. No, es al revés. Usted anda mal, usted está ahí haciendo las cuentas mal. Usted está haciendo las cosas equivocadas y cuando las cosas se hacen de manera equivocada, resultan equivocadas. ¿No? Resultan. Si usted quiere hacer un pastel y le pone los ingredientes mal, ¿qué pasa? Pues no va a salir un pastel, va a salir otra cosa ahí. Pero pastel no. Usted tiene que seguir los pasos, ¿no? Va a hacer una receta y ahí le explica el cocinero, haga esto, ponle tanto de esto, ponle una pizca de esto otro y ponle esto. Ponle una pizquita de sal. No, usted le echa una cucharada y le escribe al cocinero y le dice, oye, esta cosa salió salada. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y seguiste los pasos como te dije? Sí. ¿Cuánto le pusiste de sal? Poquilla, una cuchara. Era una pizquita. Una pizquita. ¿Sí entienden la diferencia entre una pizquita y una cuchara, no? Entonces cuando no seguimos las cosas como deben ser, no salen. Y para que usted vea lo que Dios puede hacer, usted necesita creer primero. Usted necesita creer primero. Y es lo que están haciendo estos hermanos aquí. Perseveraban en las oraciones. Y entonces veían el poder de Dios. Veían manifestarse el poder de Dios en sus vidas y sobre la iglesia. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que ejercita su fe para ver. Se ejercitan su fe para ver. Depositan su confianza en Dios total y absoluta y en que se va a hacer lo que Él quiere hacer, hermanos. Déjeme decirle algo. Cuando uno pone la fe en Dios, uno debe estar dispuesto a aceptar la obra de Dios, sea cual sea. No importa la que sea, no importa. ¿Sabe por qué debemos hacer eso? Porque Dios siempre va a hacer lo mejor. No, a lo mejor yo creo que lo mejor es esto o esto otro, pero yo soy tonto, soy torpe. Somos torpes, hermanos. Nosotros pensamos que tal cosa es lo mejor para nosotros, cuando Dios dice, no, eso no es lo mejor para ti.
Por eso cuando uno confía en Dios, uno pone la fe en Dios, uno debe dejarse, soltarse en Dios para que Él haga lo que Él quiera. ¿Por qué? Por lo que Él va a hacer es lo mejor. ¿Ven? Es lo mejor siempre. ¿Qué hicieron aquellos 3 jóvenes cuando los iban a echar al horno de fuego? ¿Qué dijeron? ¿Qué les dijo el gobernante? Ustedes tienen que inclinarse cuando escuchen los instrumentos, si no los voy a echar al horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? No nos vamos a inclinar ante la imagen. Ah, bueno, calienten el horno más, caliéntenlo más. Y el horno estaba bufando el horno, hermanos. Estaba bufando el horno. ¿Se van a hincar o no? Dijeron no. Y luego dijeron esto, que es clave. Esto es clave. Ojo, dijeron, ni aunque Dios no nos salve, aunque Dios no nos rescate, nosotros no nos vamos a hincar, vamos a ser fiel a Dios, aunque no nos salve del horno. Ellos iban con la expectativa de ¿qué? De quemarse, hermanos. Pero primero muertos antes de inclinarse a la imagen. Eso es lo que estaban diciendo. Primero muertos antes de inclinarnos a la imagen. Y efectivamente, los tomaron los guardias, los echaron al horno de fuego. Los guardias se quemaron, pero a ellos no se les quemó ni un cabello. Ni un cabello se les quemó. Cuando salieron del horno de fuego, salieron normales. Nada se les quemó, nada. Cuando el gobernante los vio caminar allá adentro, metió a 3 jóvenes y dice que la Biblia que se veían 4. Alguien estaba caminando con ellos para protegerlos del fuego. Dios los liberó del horno de fuego. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos depositaron la confianza en Dios. Aunque no nos salve, no nos vamos a hincar. Lo mismo hizo Daniel cuando oró a Dios. Él oró a Dios en contra del edicto del rey, que el que orara a Dios iba a ser arrojado al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Abrió las ventanas para que todo el mundo lo viera y hizo oración. Lo capturaron, lo arrojaron al foso. ¿Ven? Fíjense en esto, Dios no los va a librar del foso como no los va a librar del fuego. Él estuvo ahí en el foso y entonces vino en la mañana el rey y los gatos, esos leones que estaban ahí, ni siquiera lo habían lamido. Ni eso. Ahí estaba él completito. Ningún gato se le arrimó para morderlo. No le hicieron nada. Dios lo salvó del foso de los leones. Dios no nos va a sacar del fuego, no nos va a sacar del foso de los leones, pero nos va a proteger en el fuego y nos va a proteger en el foso. Y en eso hay que descansar. ¿Cómo hacemos eso? Hay que ir a Dios en oración. Hay que descansar en Dios. Hay que dar gracias por todo. Hay que dar gracias por todo. Por la adversidad. Hay que dar gracias por las dificultades. Hay que dar gracias por las cosas buenas que nos ocurren. Hay que dar gracias por todo y descansar en Él. Una iglesia en crecimiento practica estas cosas. La doctrina se fortalece en ellas. La comunión unos con otros. El partimiento del pan y las oraciones. La pregunta es esta: ¿somos una iglesia en crecimiento? Bueno, si no, ahí está. Hay que hacer eso, ahí está la receta. Hay que hacer estas cosas para ser una iglesia que glorifique al Señor. Si usted es un cristiano que se ha alejado de Dios, si usted es un cristiano que se ha apartado del camino de Dios, usted está estorbando la obra. Aunque usted ya no venga aquí, aunque no lo volvamos a ver, aunque ande usted ahí en su casa haciendo sus cosas y en su trabajo haciendo sus cosas, dice, no, pues yo ya no tengo nada que ver ahí. Déjeme decirle que usted está estorbando la obra. Jesucristo dijo, el que conmigo no junta, ¿qué cosa? Desparrama. ¿Ven? No es tan fácil. No es de decir, ya me voy y yo no tengo nada que ver ahí. No. Usted está estorbando en la obra. Usted está desparramándolo cuando debería estar juntando. Usted en lugar de juntar, desparrama. Y cuando el Señor venga, le va a juzgar y le va a pedir cuentas precisamente por haberse apartado de Dios, por haberse apartado del Señor. Mejor le hubiera sido no haber conocido. Es lo que dice Pedro, ¿no?
mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Terrible cosa. Usted no piense que anda bien allá, sin Cristo, allá, sin Dios. No, usted está en un problema serio. Está más serio el problema suyo que el de un inconverso, que el de una prostituta, que el de una ramera. Su problema está peor. ¿Por qué? Porque usted ya conoció. Usted ya conoció el santo mandamiento que le fue dado. Usted ya lo conoció. Su castigo será peor que el primero. Peor. Entonces su condición está peor. Y es lo que dice Pedro. Su condición está peor. Así que, ¿qué debe hacer entonces? Arrepentirse y perseverar, como hacía la iglesia primitiva. Arrepiéntase de su pecado, confiese su pecado, levántese de entre los muertos y persevere fiel en Cristo hasta que el Señor venga para ser llevados a la gloria. Hoy es el día de salvación. De la misma manera, si hay alguien que no es cristiano, hoy es el día. Mañana no, hoy es el día. Si usted no es cristiano y usted entiende el Evangelio, usted entiende que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, usted entiende que es un pecador miserable que va camino al infierno donde será el lloro y el crujir de dientes, arrepiéntase ahora. Crea de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados, confiese su fe en Cristo ahora mismo y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Hoy es el día. Mañana no. Quizá esta sea la última vez que usted escucha una invitación como esta. Quizás no tenga oportunidad de volver a ser invitado para que sus pecados sean perdonados y comience una nueva vida. Quizás sea la última vez que usted pueda venir y entregar su vida al Señor. Quizás sea la última. Usted se puede cerrar los oídos y decir, no quiero escuchar eso, no me interesa eso, no quiero eso. Bueno, ignorar el cáncer no lo cura. Ignorar las cosas malas no las soluciona. Ignorar el pecado no le hace libre del pecado. Ignorar el juicio no lo libra del juicio. Lo único que lo puede librar del juicio, lo único que le puede librar del pecado y de la muerte es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Así que si hay alguien, vamos a cantar un himno y mientras cantamos puede venir aquí al frente. No le vamos a hacer nada raro. Usted nomás viene a confesar su fe en Cristo. Yo creo en Cristo como el Hijo de Dios, estoy arrepentido de mis pecados y quiero ser bautizado para comenzar una vida nueva. De la misma manera, si es un cristiano que ha caído de la gracia de Dios, puede levantarse de ahí de su lugar y decir, quiero pedir perdón a Dios porque me he alejado, quiero perseverar, quiero seguir adelante. Así que le ruego en el nombre del Señor que se reconcilie con Él. Este es el día de salvación, no lo desperdicie porque puede ser el último que usted tenga. Muy bien, vamos a estar de pie un momento para cantar un himno y si hay alguien, pues acérquese al Señor mientras tiene oportunidad. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.